Mi hermana. ¿A quién admiraba? Me engañaba con mi novio. Al hablar de ello en redes, descubrí que mis padres los apoyaban. Siempre he admirado a mi hermana mayor, Sara. Al crecer, ella era todo lo que yo quería ser, segura, hermosa y carismática sin esfuerzo. Recuerdo que a los 5 años la veía pintarse los labios en el espejo del baño como si fuera un ritual que prometía magia. Cada movimiento que hacía parecía decidido. Elegante. Sacaba sobresalientes. Tenía muchísimos amigos. E incluso de adultas. Era imposible no sentirse un poco eclipsada por ella. Pero la quería. Confiaba en ella para todo. Eso hizo que lo que descubrí fuera aún más devastador. Mi novio, Mike, y yo llevábamos juntos casi 3 años. Nos conocimos en la universidad y las cosas se pusieron serias bastante rápido. Conectamos en muchos niveles. Y en poco tiempo. Estábamos viviendo juntos en un pequeño y acogedor apartamento en el centro. No era glamuroso. Pero era nuestro. Nunca había sido tan feliz, o eso creía. Mike era el tipo de persona que hacía que la gente se sintiera vista. Era atento. Siempre preguntándome cómo estaba. Siempre haciendo pequeñas cosas para demostrar que le importaba. Y por eso. Nunca pensé en cuestionarlo. Nunca dudé de él ni por un segundo. Hace unos meses. Las cosas empezaron a cambiar. Mike se había vuelto un poco distante. Y al principio lo achaqué al estrés. Estaba trabajando más. O eso decía. Llegaba a casa más tarde de lo habitual. Cansado y sin ganas de hablar. Intenté no molestarlo con el tema porque no quería parecer insegura. Pero en el fondo. Sentía que algo iba mal. No podía identificar qué era. No fue hasta la semana pasada que todo se vino abajo. Empezó con un mensaje de texto. Mike había dejado su teléfono en la encimera de la cocina mientras iba a la tienda. Y vibró con una notificación. Normalmente. Ni siquiera se me ocurriría mirar su teléfono. No éramos la típica pareja que fisgoneaba en los dispositivos del otro. Pero algo en ese mensaje me atrajo. No sé si fue el sexto sentido del que habla la gente. O simplemente suerte. Pero cogí su teléfono. La vista previa del mensaje decía, no puedo esperar a verte esta noche. Mi corazón se detuvo por un momento. Sentí que no podía respirar. Mi estómago se revolvió en nudos mientras una ola de náuseas me golpeaba. ¿Con quién se iba a encontrar esta noche? ¿Quién demonios le estaba enviando emojis de corazones? Mis dedos temblaron mientras desbloqueaba su teléfono, lo cual no fue difícil. Ya que sabía su código de acceso. Algo que había compartido conmigo casualmente hacía mucho tiempo. Abrí la aplicación de mensajería y me desplacé hacia arriba. Lo que encontré me heló la sangre. Era Sara. Mi hermana mayor. La única persona en el mundo en la que pensaba que podía confiar. Los mensajes entre ellos eran repugnantes, coquetos, juguetones y asquerosamente íntimos. Leí cosas que nunca podré olvidar. Se habían estado viendo durante meses. A mis espaldas. También había fotos. Nada demasiado explícito. Pero suficiente para saber lo que había estado pasando entre ellos. Había una foto de Mike con su brazo alrededor de Sara. Ambos sonriendo como si no les importara nada en el mundo. Y estaba fechada hacía solo 2 semanas. Una noche que me dijo que estaba trabajando hasta tarde. Dejé caer el teléfono como si me hubiera quemado. Me temblaban las manos incontrolablemente y sentía que las lágrimas me subían. Pero no podía llorar. Estaba demasiado conmocionada. Demasiado enfadada. Mi mente corría a 1.000.000 por hora. ¿Cómo pudo hacerme esto ella? ¿Cómo pudo hacerme esto él? Cada recuerdo que tenía de ellos. Cada vez que salíamos juntos. Ahora estaba contaminado. Quería gritar. Pero no podía encontrar mi voz. Cuando Mike llegó a casa esa noche. Yo estaba sentada en el sofá. Con el teléfono todavía en la mano. Mirando fijamente a la pared. No sabía cómo enfrentarme a él. Cómo decir las palabras. Pero en el momento en que cruzó la puerta. Supe que no podía guardármelo dentro. Me levanté. Con el cuerpo temblando de rabia. Lo sé. Dije. Con la voz baja y temblorosa. Sé lo de tú y Sara. La cara de Mike palideció por un segundo. No se movió. No dijo nada. La culpa estaba escrita en toda su cara.
Sabía que lo habían pillado y no había forma de salir de esa. Finalmente. Balbució, ¿puedo explicarlo? ¿Explicar qué? Le espeté, alzando la voz. ¿Explicar cómo te has estado acostando con mi hermana a mis espaldas durante meses? ¿Cuánto tiempo? ¿Mi qué? ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Al principio no respondió. Sus ojos recorrieron la habitación como si buscara una vía de escape. Pero no la había. Podía ver el pánico en su expresión. No es lo que piensas. Dijo finalmente. Con voz temblorosa. ¿No es lo que pienso? ¿Estás bromeando? Le tiré su teléfono. Golpeándole en el pecho. Vi los mensajes. ¿Qué? Vi las fotos. No te atrevas a mentirme ahora mismo. Por un momento. Se quedó en silencio. Luego dejó caer la cabeza entre las manos. Murmurando, simplemente sucedió. No era mi intención. Sí que era tu intención. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? ¿A nosotros? Mike no tenía respuesta. Simplemente se quedó allí parado. Como un ciervo atrapado en los faros de un coche. El peso de su traición era demasiado para procesarlo. Y todo lo que podía sentir era el dolor abrumador de saber que las dos personas en las que más confiaba en el mundo me habían estado mintiendo. No podía quedarme ni un segundo más en ese apartamento. Sin decir una palabra más. Cogí mis llaves y salí corriendo. Conduje sin rumbo durante horas. Las lágrimas finalmente brotaron en oleadas pesadas e incontrolables. Mi mente era una tormenta de preguntas. ¿Por qué? ¿Sara? ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo había estado pasando esto? ¿Había estado pasando más tiempo del que me había dado cuenta? ¿Qué tenía yo de malo para que él sintiera la necesidad de recurrir a ella? ¿No era yo suficiente? Mis pensamientos se arremolinaban. Cada uno más doloroso que el anterior. Terminé en casa de una amiga. Alguien que no era muy cercana ni a Mike ni a Sara. Así que sabía que podía confiar en ella para que me dejara dormir allí sin hacer demasiadas preguntas. Pero no pude dormir. Me quedé despierta toda la noche. Repasando los acontecimientos una y otra vez en mi mente. Preguntándome cómo no me había dado cuenta de las señales. Al día siguiente. Supe que tenía que enfrentarme a Sara. Por mucho que lo temiera. Necesitaba respuestas de ella también. Conduje hasta la casa de nuestros padres. Donde Sara todavía vivía. Y toqué el timbre. Abrió la puerta con su habitual sonrisa confiada. Pero cuando vio mi expresión, su sonrisa se desvaneció rápidamente. ¿Qué pasa? Preguntó. Fingiendo preocupación. Sabes perfectamente lo que pasa. Dije. Con la voz apenas por encima de un susurro. Sé lo de tú y Mike. Por un momento. Sara pareció genuinamente sorprendida. Pero entonces su expresión se endureció. Así que te has enterado. Sí. Me he enterado. Dije. Con la ira volviendo a aflorar a la superficie. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Sara? ¿Cómo pudiste acostarte con mi novio? ¿Qué clase de persona le hace eso a su propia hermana? Sara cruzó los brazos. Con el rostro ilegible. Mira. Lo siento. ¿Vale? Simplemente sucedió. No lo planeamos. No se suponía que fuera así. ¿Lo sientes? Me burlé. Me has estado mintiendo durante meses. A escondidas con Mike a mis espaldas. Y todo lo que tienes que decir es que lo sientes. Se encogió de hombros. Como si todo el asunto no fuera gran cosa. ¿Qué quieres que diga? Ambos somos adultos y las cosas se complicaron. Complicado. Así es como lo llamó. Como si su traición fuera una especie de inconveniente menor. En lugar del desastre devastador y que cambió mi vida que yo sentía. No podía creer lo que estaba oyendo. Eres increíble. Dije. Sacudiendo la cabeza con incredulidad. Te admiraba. Confiaba en ti más que en nadie en el mundo. Y me has destruido. Sara puso los ojos en blanco como si estuviera exagerando. Mira. Entiendo que estés dolida. Pero vas a tener que seguir adelante. No es el fin del mundo. ¿Seguir adelante? Apenas podía contener mi ira. Has arruinado mi relación. ¿Y esperas que simplemente siga adelante como si nada? No respondió. Simplemente se quedó allí parada. Mirándome como si no tuviera la energía para lidiar con mis emociones.
Y fue entonces cuando me di cuenta de que a Sara no le importaba. No le importaba lo mucho que me había herido. No le importaba la destrucción que había causado. Solo estaba pensando en sí misma. Sin decir una palabra más. Me di la vuelta y me marché. Sintiéndome más sola que nunca. Después de enfrentarme a Sara. Me fui sintiéndome completamente vacía. Pensé que se había acabado. Que podía empezar a sanar. Pero las cosas no eran tan sencillas. Mike y yo no habíamos roto oficialmente todavía. Y no estaba segura de qué hacer. Había una parte enferma de mí que todavía lo amaba. O tal vez simplemente no quería creer que el hombre con el que había pasado los últimos 3 años pudiera traicionarme de una manera tan horrible. De cualquier manera. Necesitaba un cierre. Necesitaba verlo una última vez antes de decidir qué hacer. Tal vez estaba buscando una disculpa que pareciera real. O tal vez solo quería gritarle una vez más. Unos días después de enfrentarme a Sara. Decidí ir al apartamento de Mike mientras se suponía que estaba en el trabajo. Pensé que me daría la oportunidad de recoger algunas de mis cosas y procesar todo sin tener que enfrentarme a él. Pero cuando llegué allí, algo no estaba bien. Su coche estaba aparcado fuera y las luces estaban encendidas dentro. Mi corazón se aceleró. No se suponía que estuviera en casa. Dudé en la puerta. Sin saber si debía entrar. Pero mi curiosidad pudo más que yo. Todavía tenía una llave. Así que abrí la puerta y entré lo más silenciosamente posible. En el momento en que entré, oí voces. Sus voces. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y una sensación de malestar me retorcía el estómago. Me dirigí hacia la sala de estar. Con pasos ligeros. Apenas respirando. Al doblar la esquina. Los vi. A Mike y a Sara. Besándose. Allí mismo. En medio de la sala de estar. Como si no les importara nada en el mundo. Como si yo no existiera. Se me heló la sangre. Y por un momento sentí como si estuviera viendo lo que sucedía desde fuera de mi propio cuerpo. Mi hermana mayor. A la que había admirado durante tanto tiempo. Estaba enfrascada en un apasionado abrazo con el hombre con el que pensaba pasar el resto de mi vida. No podía moverme. No podía respirar. Una cosa era saber que habían estado a escondidas a mis espaldas. Pero verlo con mis propios ojos fue como un puñetazo en el estómago. Finalmente. Después de lo que pareció una eternidad. Encontré mi voz. ¿Qué demonios es esto? Saltaron como si los hubieran pillado sus padres. Mike palideció y Sara se quedó allí con los ojos muy abiertos. Las manos todavía en su pecho. Ninguno de los dos dijo nada. No hacía falta. La escena hablaba por sí sola. ¿Cómo pudisteis? Grité. Con la voz quebrada mientras las lágrimas me inundaban los ojos. Confiaba en los dos. ¿Qué demonios os pasa? Mike intentó hablar. Pero no me interesaba oír nada de lo que tuviera que decir. Sentí la rabia hirviendo en mi interior. La traición cortando más hondo de lo que jamás hubiera creído posible. Mi mente corría y no estaba segura de si quería llorar o destrozar todo el lugar. No hice ninguna de las dos cosas. En su lugar. Me quedé allí parada. Mirándolos a los dos. Esperando una explicación que sabía que no llegaría. No es lo que parece. Balbució Mike finalmente. Dando un paso hacia mí. ¿No es lo que parece? Reí amargamente. Literalmente acabo de pillaros besándoos en nuestro apartamento. Mike. ¿Cómo podría ser otra cosa? Sara finalmente habló. Con voz baja y llena de falsa inocencia. Simplemente sucedió. ¿Vale? No lo planeamos. Deja de decir eso. Le espeté. Mirándola fijamente. Llevas diciendo eso desde que te enfrenté a ti. ¿Y cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿Sara? ¿Cuántas veces te has escabullido con mi novio a mis espaldas? No respondió. Simplemente bajó la mirada al suelo como una niña pillada haciendo algo que sabía que estaba mal. Mike intentó cogerme la mano. Pero la aparté antes de que pudiera tocarme. El descaro de pensar que podía arreglar esto de alguna manera con una suave caricia. No. Le advertí. Con la voz temblorosa por la rabia contenida. No te atrevas. Volví mi atención a Sara. Que seguía sin moverse. Eres mi hermana. Sara. Dije. Con la voz quebrada por la emoción. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Te quería.
Te he admirado toda mi vida. ¿Y así es como me lo pagas? No respondió. El silencio en la habitación era ensordecedor. No podía soportar estar más tiempo en ese apartamento. Las paredes parecían estar cerrándose sobre mí, asfixiándome con los recuerdos de todos los momentos que Mike y yo habíamos pasado juntos. Ahora contaminados por su traición. Sin decir una palabra más. Me di la vuelta y salí, dando un portazo. No sabía a dónde ir. No podía volver a mi apartamento. Tampoco podía enfrentarme a los recuerdos allí. Así que conduje sin rumbo durante lo que parecieron horas. Mi mente una tormenta de emociones que ni siquiera podía empezar a procesar. Acabé en un bar, pidiendo copa tras copa, tratando de adormecer el dolor. Pero ninguna cantidad de alcohol podía ahogar las imágenes en mi cabeza de Mike y Sara juntos. Después de unas cuantas copas de más, salí tambaleándome del bar y me encontré llamando a otra de mis mejores amigas. Emma contestó al primer timbre, con la voz llena de preocupación al oír mi voz pastosa. Oye, ¿estás bien? No. Dije sin rodeos. Necesito dormir en tu casa. No puedo ir a casa. Por supuesto. Dijo rápidamente. ¿Dónde estás? Iré a buscarte. Le dije dónde estaba y a los 20 minutos estaba parando fuera del bar. Me ayudó a subir a su coche sin hacer demasiadas preguntas. Pero pude ver la preocupación en sus ojos. Todavía no sabía toda la historia. Pero sabía que pronto la sabría. Una vez de vuelta en su apartamento, me preparó un té y se sentó frente a mí. ¿Qué ha pasado? Preguntó en voz baja. Respiré hondo y se lo conté todo. Sobre Mike. Sobre Sara. Sobre cómo los había pillado en el acto unas horas antes. Cuando terminé, las lágrimas corrían por mi cara y Emma parecía que ni siquiera sabía qué decir. Dios mío. Susurró. No puedo creer que te hayan hecho eso. Yo tampoco. Murmuré, secándome los ojos. No sé qué hacer. Emma. Siento que toda mi vida se está desmoronando. Emma cruzó la mesa y me apretó la mano. No tienes que decidir nada ahora mismo. Tómate un tiempo. ¿De acuerdo? Lo resolveremos. Durante los días siguientes, me quedé en casa de Emma intentando recomponerme. Mike me había llamado y enviado mensajes de texto varias veces. Pero lo ignoré. No quería oír ninguna excusa que tuviera. Sara. Por otro lado, había guardado silencio de radio. Lo que dolía aún más. Ni siquiera había intentado disculparse de nuevo. Como si la confrontación en el apartamento hubiera sido suficiente para ella. Aproximadamente una semana después, supe que tenía que enfrentarme a Mike por última vez. No podía seguir huyendo de la situación para siempre. Necesitaba recoger el resto de mis cosas de nuestro apartamento. Y necesitaba decirle cara a cara que se había acabado. Así que le envié un mensaje de texto y le dije que iba a ir a recoger mis cosas y que no quería discutir. Solo quería irme con lo que era mío y acabar con todo. Cuando llegué al apartamento, él ya estaba allí esperándome. La tensión en el aire era espesa y ninguno de los dos habló mientras empezaba a recoger mis cosas. Pero al cabo de unos minutos, Mike rompió el silencio. ¿De verdad vamos a terminar así? Preguntó en voz baja. No dejé de hacer la maleta. Tú tomaste tu decisión. Mike. No hay nada más que hablar. Suspiró, pasándose una mano por el pelo. Nunca quise hacerte daño. Lo sabes. ¿Verdad? Cerré de golpe un cajón. Mi paciencia se agotaba. Bueno. Lo hiciste. Mike. Me has hecho más daño que nadie. Y no creo que pueda perdonarte nunca por eso. Lo siento. Susurró. Y por un breve instante creí ver arrepentimiento genuino en sus ojos. Pero era demasiado poco. Demasiado tarde. Sin decir una palabra más, terminé de empacar y salí del apartamento por última vez. En el momento en que cerré la puerta detrás de mí, sentí que me quitaba un peso de encima. No era un cierre. Todavía no, pero era un paso hacia la curación. Pero mientras caminaba hacia mi coche, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que esto no era realmente el final. Había demasiadas preguntas sin respuesta. Demasiados cabos sueltos. Sara no se había puesto en contacto conmigo de nuevo. Y el silencio entre nosotras se sentía como una bomba de tiempo. ¿Qué estaría pensando ella? ¿Qué estaría pensando Mike?
Una parte de mí se preguntaba si alguna vez obtendría el cierre que tan desesperadamente necesitaba. Pero por ahora, todo lo que podía hacer era seguir adelante. Un día a la vez. Pensé que las cosas no podían empeorar después de pillar a Mike y a Sara en el acto. Pero me equivocaba. Mi corazón ya estaba hecho pedazos. Pero lo que sucedió después me tomó completamente por sorpresa. Me rompió de maneras que no creía posibles. Debería haberlo sabido. Considerando la dinámica de mi familia. Pero no esperaba que mis propios padres también me traicionaran. Empezó una semana después de que hubiera recogido lo último de mis cosas del apartamento de Mike. Me había estado quedando en casa de Emma desde entonces. Tratando de poner distancia entre yo y la pesadilla en la que se había convertido mi vida. No había hablado con Sara. Y no pensaba hacerlo pronto. No podía enfrentarme a ella. No después de todo lo que había sucedido. Pero entonces mi madre me llamó. Vi su nombre parpadear en la pantalla de mi teléfono y dudé. No había hablado con mis padres sobre lo que había pasado todavía. No sabía cómo decírselo. Y una parte de mí estaba aterrorizada por cómo reaccionarían. Pero no podía evitarlos para siempre. Respiré hondo y contesté. Hola. Mamá. Cariño. Su voz era suave. Demasiado suave. Había algo en la forma en que dijo esa palabra que me envió un escalofrío por la espalda. Tenemos que hablar. La angustia en mi estómago creció. ¿Sobre qué? Hizo una pausa por un momento. Y pude oírla exhalar bruscamente al otro lado de la línea. Sobre Sara y Mike. Me quedé helada. Mi peor temor se había hecho realidad. Lo sabía. Por supuesto que lo sabía. Sara debía habérselo contado. ¿Qué pasa con ellos? Pregunté. Aunque ya sabía a dónde iba esto. Tu padre y yo, bueno. Hemos hablado con Sara. Empezó. Y pude sentir la ira creciendo dentro de mí antes de que siquiera terminara su frase. Explicó todo. Se siente fatal por lo que pasó. ¿Se siente fatal? Apenas podía creer lo que estaba oyendo. Mamá. Se ha estado acostando con mi novio a mis espaldas durante meses. ¿Cómo es eso algo que puedes simplemente explicar? Cariño. Escúchame. Dijo. Su voz adoptando ese tono maternal y tranquilizador que solía consolarme de niña. Pero ahora solo me revolvía el estómago. Las familias cometen errores. Las personas cometen errores. Y tenemos que encontrar en nuestros corazones la forma de perdonarlos. Casi dejo caer el teléfono. ¿Perdonarla? ¿Cómo puedes pedirme que la perdone? Mamá. Me traicionó de la peor manera posible. Arruinó mi relación. Las relaciones son complicadas. Dijo con suavidad. Y Sara, bueno. Sigue siendo tu hermana. No queremos que esto divida a la familia. ¿Dividir a la familia? ¿Lo decía en serio? La familia ya estaba dividida. Pero no por mi culpa. Fue Sara quien lo arruinó todo. Y ahora querían esconderlo debajo de la alfombra como si nada. Respiré hondo. Tratando de mantener mi voz firme. Mamá. No puedo simplemente perdonarla. Lo que hizo es imperdonable. Destruyó mi confianza. Mi relación con Mike, todo. Todos cometemos errores. Querida. Dijo mi madre en ese tono exasperantemente tranquilo. Sara se siente fatal. Lleva días llorando. Sabe que se equivocó y lo siente. ¿Lo siente? Solté una risa amarga. Solo lo siente porque la pillaron. Es tu hermana. Repitió mi madre. Como si eso fuera a arreglarlo todo. Y en esta familia. Creemos en el perdón. Necesitamos unirnos. No dejar que esto nos separe. No podía creer lo que estaba oyendo. Mi propia madre me pedía que perdonara a Sara por algo que había destruido completamente mi vida. Sentía como si ni siquiera me estuviera escuchando. Como si mi dolor no importara. Lo único que importaba era mantener a la familia intacta. Aunque eso significara esconder mis sentimientos debajo de la alfombra. Mamá. No puedo hacer eso. Dije con firmeza. No ahora mismo. Tal vez nunca. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Luego suspiró. Entiendo que estés molesta. Pero esta no es la manera. Cariño. No podemos dejar que la ira se enquiste así. Necesitas hablar con Sara. Ya he hablado con ella. Le espeté. Y todo lo que hizo fue poner excusas.
Ni siquiera se disculpó como es debido. No le importa. Mamá. Solo piensa en sí misma. Eso no es cierto. Insistió. Y pude oír un toque de frustración en su voz. Sara te quiere. Y ella también está sufriendo. ¿Está sufriendo? No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Y yo qué? Mamá. Soy yo la que ha sido traicionada. La voz de mi madre se suavizó de nuevo. Lo sé. Cariño. Sé que esto es duro para ti. Pero eres fuerte y sé que lo superarás. Dale tiempo. Todas podemos sanar si permanecemos unidas. No pude soportarlo más. La ira burbujeaba en mi interior, amenazando con desbordarse. No puedo simplemente darle tiempo. Mamá. Esto no es algo que pueda superar sin más. Sara arruinó mi vida y me pides que la perdone como si no fuera nada. Te pedimos que la perdones porque es tu hermana. Dijo en voz baja. La familia lo es todo. Colgué el teléfono. No podía escuchar ni una palabra más. Durante los siguientes días. Apenas salí del apartamento de Emma sentía que me ahogaba. Asfixiada por el peso de la traición de mi familia. Mis padres se habían puesto del lado de Sara. Querían que perdonara y olvidara. Que fingiera que lo que había hecho no importaba. Porque a sus ojos, la familia lo superaba todo. ¿Pero qué hay de mí? ¿Qué hay de mi dolor? ¿Acaso eso no importaba? Sentía que lo estaba perdiendo todo. Mi relación con Mike había terminado. Mi relación con Sara era irreparable. Y ahora incluso mis padres me presionaban para que siguiera adelante. Las personas que pensé que me apoyarían en todo me habían dado la espalda. Nunca me había sentido tan sola. Entonces, unos días después, mi padre me llamó. Hola. Pequeña. Dijo. Con voz cálida pero cautelosa. No estaba de humor para cortesías. ¿Qué quieres? ¿Papá? Dudó. Y pude oír el peso de su suspiro al otro lado del teléfono. Tu madre y yo hemos estado hablando. Y creemos que es hora de una reunión familiar. Tenemos que reunirnos todos y solucionar esto. ¿Solucionar esto? Me burlé. ¿Qué crees exactamente que vamos a solucionar? Papá. Sara se acostó con mi novio. ¿Qué queda por decir? No es tan simple. Dijo en voz baja. Somos una familia. Y las familias no se abandonan. Por muy mal que estén las cosas. Me quedé atónita. ¿Entonces qué? ¿Se supone que debo sentarme en una habitación con Sara y fingir que todo está bien? Como si no me hubiera apuñalado por la espalda. No tienes que fingir nada. Dijo. Pero tienes que escuchar. Todos necesitamos hablar de esto cara a cara. No quería escuchar a ninguno de ellos. No quería oír ni una palabra más sobre la familia o el perdón. Pero una parte de mí sabía que si no iba a esta supuesta reunión, mis padres nunca lo dejarían pasar. Así que, a regañadientes, acepté. La reunión familiar se fijó para el domingo siguiente en casa de mis padres. La temí desde el momento en que acepté ir. Emma intentó consolarme, diciendo que tal vez me ayudaría a obtener algo de cierre. Pero no lo creí ni por un segundo. Sabía lo que se avecinaba. Iban a unirse contra mí. A presionarme para que perdonara a Sara. Y no estaba segura de ser lo suficientemente fuerte como para mantenerme firme. Cuando llegué a casa de mis padres, la tensión era palpable. Sara ya estaba allí, sentada en el sofá con los brazos cruzados. Con el mismo aspecto de incomodidad que yo. Mi madre me saludó con una sonrisa forzada y mi padre me dio un fuerte abrazo. Pero me di cuenta de que ambos estaban nerviosos. Sentémonos. Dijo mi madre, señalando la sala de estar. Tomé asiento lo más lejos posible de Sara. Me miró. Pero rápidamente apartó la mirada. Y por un momento me pregunté si estaría tan nerviosa como yo. Pero no me importó. No me importaba cómo se sintiera ella. Queríamos tener esta reunión porque todos estamos sufriendo. Empezó mi madre. Con voz suave pero firme. Y no podemos dejar que esto nos destruya. Tenemos que hablar las cosas como una familia. Permanecí en silencio. Con los brazos cruzados. Mientras esperaba la inevitable reprimenda. Sara tiene algo que quiere decir. Añadió mi padre. Mirándola expectante. Sara se removió en su asiento. Con la mirada baja.
Lo siento. Dijo en voz baja. Sé que la he cagado. Sé que te he hecho daño y no espero que me perdones de inmediato. Pero, lo siento mucho de verdad. Sus palabras sonaban huecas. Las había oído antes y no significaban nada para mí. Guardé silencio, negándome a reconocer su disculpa. Todos cometemos errores, dijo mi madre en voz baja, mirando entre las dos. Pero lo importante es que aprendamos de ellos. Sara sabe que se equivocó y está asumiendo la responsabilidad de ello. Me mordí el labio, tratando de contener las lágrimas de frustración que amenazaban con desbordarse. No ha asumido la responsabilidad de nada. Dije finalmente, con la voz temblorosa. Solo está diciendo lo que queréis que diga. Eso no es cierto, dijo Sara rápidamente, con voz defensiva. Lo siento de verdad. He intentado disculparme. Pero ni siquiera me escuchas. ¿Por qué debería? Le espeté, volviéndome para mirarla. Me traicionaste. Sara. Se supone que eres mi hermana. Pero te acostaste con mi novio. ¿Cómo puedes esperar que simplemente te perdone y siga adelante? No espero que me perdones de inmediato, dijo. Con la voz más baja ahora. Pero sí quiero que arreglemos las cosas. Somos hermanas y no deberíamos dejar que esto se interponga entre nosotras. Tú te interpusiste entre nosotras, dije fríamente. Yo no. Mis padres intercambiaron miradas de preocupación. Me di cuenta de que no querían que esta conversación se saliera de control. Pero ya era demasiado tarde. No te pedimos que perdones a Sara de inmediato, dijo mi padre, con voz tranquila y mesurada. Solo queremos que lo consideres. Con el tiempo. Tal vez puedas dejar ir la ira y empezar a sanar. Negué con la cabeza. No puedo hacer eso. No ahora mismo. Por favor. Inténtalo, suplicó mi madre, con los ojos llenos de lágrimas. Somos una familia y tenemos que permanecer unidos. Pase lo que pase. Sentía que me asfixiaba. No lo entendían. Nunca lo entenderían. Para ellos, familia significaba barrer todo debajo de la alfombra. Fingir que no pasaba nada mientras todos sonriéramos y nos lleváramos bien en las cenas familiares. Pero yo no podía hacer eso. No podía ignorar el dolor que me estaba consumiendo viva. No puedo, dije de nuevo, poniéndome de pie. Necesito espacio. Antes de que pudieran detenerme. Salí de la casa, dando un portazo. Después de esa desastrosa reunión familiar, sentí que estaba perdiendo el control de todo. La traición. La presión para perdonar. La constatación de que a mi propia familia no le importaba mi dolor era demasiado. Caí en un agujero negro del que no podía salir. Cada día se sentía como un peso que me oprimía el pecho, asfixiándome. La idea de despertar, de tener que afrontar otro día con el conocimiento de que mi hermana había arruinado mi vida y mis padres se habían puesto de su lado, era insoportable. Dejé de salir del apartamento de Emma. Ella intentó ayudarme, pero solo podía hacer hasta cierto punto. Me alejé de todos, aislándome, convencida de que no me quedaba nadie. Aunque Emma intentó sacarme de allí, yo estaba demasiado lejos. No comía. No dormía. En lo único que podía pensar era en lo mucho más fácil que sería si simplemente no estuviera aquí. No había planeado nada específico. No había pensado en cómo lo haría. Pero una noche, después de que todos se hubieran acostado, los pensamientos se volvieron demasiado fuertes. Demasiado abrumadores. Estaba sentada en el suelo del baño, mirando mi reflejo en el espejo. Apenas me reconocía. Mis ojos estaban vacíos. Mi piel pálida y sin vida. Me sentía como un fantasma de la persona que solía ser. Como si no quedara nada dentro de mí excepto dolor. No sé cuánto tiempo estuve sentada allí. Pero en algún momento me encontré buscando un frasco de pastillas. No fue planeado. En realidad no. Simplemente estaba allí. Y yo estaba tan cansada. Mi mano temblaba mientras giraba la tapa, dejando caer un puñado de pastillas en mi palma. Estaba a punto de tomármelas cuando oí que llamaban a la puerta. ¿Hola? ¿Estás bien ahí dentro? La voz de Emma me llamó desde el otro lado. Me quedé paralizada, con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho. No respondí. No podía. En lo único que podía pensar era en lo cerca que había estado.
En lo cerca que había estado de cruzar esa línea. Oye. Abre, dijo de nuevo. Con la voz más urgente esta vez. Seguí sin moverme. De repente. La puerta se abrió de golpe. Emma debió de forzar la cerradura. Algo que aprendió de un estúpido vídeo online hace años. Pero ahora me estaba salvando la vida. Sus ojos se abrieron de par en par cuando me vio sentada allí en el suelo. Con las pastillas todavía en la mano. Dios mío. Susurró. Corriendo hacia mí y arrodillándose delante de mí. Me quitó el frasco de la mano y lo tiró al otro lado de la habitación. ¿Qué demonios estás haciendo? No pude responder. Estaba llorando demasiado fuerte. Todo mi cuerpo temblaba con sollozos y me derrumbé en sus brazos. No puedo más, susurré. No quiero estar aquí. No vas a hacer esto, dijo Emma con firmeza. Abrazándome con más fuerza. No te voy a perder. Vamos a superar esto juntas. Se quedó conmigo toda la noche. No se apartó de mi lado. Ni siquiera cuando no podía dejar de llorar. Ni siquiera cuando sentía que me desmoronaba por completo. Emma fue la razón por la que no lo hice. Si ella no hubiera estado allí. Si no hubiera llamado a esa puerta, no sé dónde estaría ahora. Tal vez no estaría en ninguna parte. Los días siguientes fueron borrosos. Emma y Emily me vigilaban de cerca. Asegurándose de que no estuviera sola demasiado tiempo. Asegurándose de que comiera algo. Aunque no tuviera apetito. Hablaron de buscarme ayuda. Pero todavía no estaba preparada para eso. Lo único que quería era escapar. Así que cuando mis abuelos llamaron de repente, ofreciéndome un lugar donde quedarme, aproveché la oportunidad. Mis abuelos siempre me habían apoyado. Aunque no siempre se llevaban bien con mis padres. Vivían en el campo. Lejos del caos de la ciudad. En una casa tranquila y apacible que solía visitar de niña. Parecía el lugar perfecto para desaparecer por un tiempo. En cuestión de días. Empaqué lo poco que me quedaba y me mudé con ellos. Fue un alivio estar lejos de todo, de Mike. De Sara. De mis padres. Mis abuelos no me presionaron para que hablara de lo que había sucedido. Simplemente me dejaron existir en paz. Dándome el espacio que necesitaba para sanar. Por primera vez en semanas. Sentí que podía respirar de nuevo. Emily se mantuvo en contacto. Visitándome los fines de semana y manteniéndome con los pies en la tierra. Fue mi salvavidas durante esos días oscuros. Y no podría haberlo superado sin ella. Pero seguía sin poder quitarme la ira de encima. La traición ardía en mi interior como una herida que se negaba a sanar. No fue hasta que Emily hizo un movimiento audaz que todo cambió. Un día. Me desperté con una serie de mensajes de texto frenéticos. Al parecer. La amiga de Emily. Casey. Había publicado algo en las redes sociales, una publicación explosiva sobre el romance de Mike y Sara. No podía creerlo. Mis manos temblaban mientras me desplazaba por los mensajes. Sin saber si debía estar furiosa o aliviada. Casey había escrito toda una exposición. Detallando todo el sórdido asunto para que todos lo vieran, como Mike me había estado engañando con mi hermana. Como mi familia se había puesto del lado de Sara. Fue brutal. Y se volvió viral en cuestión de horas. La gente comentaba. Compartía la publicación y criticaba a Mike y a Sara por su traición. La reacción del público fue inmediata y abrumadora. Sus reputaciones quedaron destruidas. Sara, que siempre se había enorgullecido de su imagen perfecta, se convirtió de repente en la villana a los ojos de todos. Y Mike, bueno. Digamos que sus amigos no estaban muy contentos con lo que se habían enterado. Al principio. No supe cómo sentirme. No había pedido esto. No había querido que mi vida personal se hiciera pública en las redes sociales para que todo el mundo la viera. Pero una parte de mí. En el fondo. Sentía una extraña sensación de justicia. Por una vez. No podían esconderse detrás de sus mentiras. No podían fingir que eran inocentes. Todo el mundo sabía la verdad ahora. Las consecuencias fueron inmediatas. Las cuentas de Sara en las redes sociales se inundaron de comentarios de odio, gente con la que había ido al colegio. Compañeros de trabajo. Incluso familiares lejanos. Parecía que todo el mundo tenía algo que decir sobre el escándalo. Mike tampoco se libró. Su reputación estaba por los suelos y, por lo que oí por ahí, su trabajo estaba en juego. Siempre había trabajado de cara al público. Y ahora nadie quería que se le asociara con él.
Pero la parte más impactante de todas fue la reacción de mi familia. Unos días después de que la publicación se volviera viral, mi madre me llamó. No quería contestar. No había hablado con ella ni con mi padre desde aquella desastrosa reunión familiar. Pero la curiosidad pudo más que yo. Quería saber cómo estaban manejando las consecuencias. ¿Hola? Contesté con voz fría. ¿Qué has hecho? La voz de mi madre era aguda. Acusadora. ¿Tienes idea de lo que le has hecho a esta familia? ¿Qué he hecho yo? No podía creer lo que estaba oyendo. Yo no hice nada. Mamá. Esa publicación no fue idea mía. Pero no la detuviste. ¿Verdad? Espetó. Dejaste que esto sucediera. Dejaste que esa chica manchara el nombre de nuestra familia en todo Internet. ¿Tienes idea de cómo se ve esto? Me quedé atónita en silencio por un momento. Había esperado enfado. Pero no así. ¿De verdad te preocupa más cómo se ve esto que lo que realmente pasó? Pregunté. Con la voz temblorosa por la incredulidad. Sara y Mike arruinaron mi vida. ¿Y te preocupa tu preciada reputación? No se trata solo de reputación. Dijo mi madre. Con tono condescendiente. Esta publicación ha causado un daño real. Sara está destrozada. ¿Sabes lo difícil que ha sido para ella? Ha estado recibiendo amenazas de muerte. Por Dios. Tal vez debería haber pensado en eso antes de acostarse con mi novio. Repliqué. Mi madre suspiró profundamente. No lo entiendes. Cariño. Sara no pretendía que nada de esto sucediera. Simplemente estaba confundida. Siempre ha cuidado de ti. Y siempre ha cuidado de sí misma. La interrumpí. No te atrevas a defenderla. No la estoy defendiendo. Dijo mi madre rápidamente. Pero tienes que entender que esta publicación no está ayudando a nadie. Solo está empeorando las cosas. Ese no es mi problema. Dije. Con la voz endurecida. Elegiste ponerte de su lado. Elegiste ignorar lo que me hizo. Ahora estás lidiando con las consecuencias. La voz de mi madre se volvió aún más fría. Crees que lo sabes todo. ¿Verdad? Crees que has sido agraviada. Pero ni siquiera sabes toda la historia. Mi corazón dio un vuelco. ¿De qué estás hablando? Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Entonces. Finalmente. Mi madre volvió a hablar. Con la voz baja y llena de algo que no pude identificar. Apoyé la relación entre Sara y Mike. Dijo en voz baja. Pensé que sería mejor para ti a largo plazo. Siempre estuviste demasiado apegada a Mike. No era bueno para ti. Pensé que tal vez si él y Sara terminaban juntos. Finalmente podrías seguir adelante y encontrar a alguien mejor. Sus palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. No podía respirar. Mi propia madre había alentado el romance. Había ayudado a Sara y a Mike a destruir mi vida. Todo porque creía que sabía lo que era mejor para mí. ¿Cómo pudiste? Susurré. Con la voz apenas audible. ¿Cómo pudiste hacerme eso? Intentaba protegerte. Dijo. Pero su voz sonaba hueca ahora. Como si ni siquiera creyera en sus propias palabras. ¿Protegerme? Reí amargamente. No me protegiste. Me destruiste. Cariño. Por favor. La voz de mi madre vaciló. No pretendía que esto llegara tan lejos. Se acabó. Dije. Con la voz temblorosa de rabia. Se acabó con todos vosotros. Tú. Papá. Sara, a ninguno os importó. Todos me lo habéis demostrado. No digas eso. Suplicó. Somos tu familia. No. Dije con firmeza. No lo sois. Ya no. Colgué el teléfono antes de que pudiera decir otra palabra. Me temblaban las manos. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Nunca me había sentido tan traicionada en mi vida. Mi propia madre había apoyado el romance. Había creído que estaba haciendo lo que era mejor para mí. Pero lo único que había hecho era destrozar mi mundo. Ese fue el momento en que supe que había terminado. Terminado con Sara. Terminado con mis padres. Ya no eran mi familia. Tenía una nueva familia ahora, Emma, Emily y mis abuelos. Ellos eran los que habían estado ahí para mí cuando más los necesitaba. Ellos eran los que me habían demostrado lo que era el verdadero amor y el apoyo.
Durante los meses siguientes, poco a poco empecé a reconstruir mi vida. Vivir con mis abuelos era tranquilo. Casi curativo. No hacían demasiadas preguntas. No me presionaban para que hablara de lo que había sucedido. Simplemente me dejaban estar, ofreciéndome un apoyo silencioso siempre que lo necesitaba. Emily siguió siendo mi roca. Me visitaba todos los fines de semana y juntas hacíamos planes para el futuro. Empecé a dar pequeños pasos, solicitar nuevos trabajos, ir a terapia, incluso considerar la posibilidad de volver a estudiar. Por primera vez en mucho tiempo, podía ver un futuro para mí. Un futuro que no incluía a Mike ni a Sara ni la dinámica tóxica de mi familia. No fue fácil. Todavía había días en los que el peso de todo amenazaba con arrastrarme de vuelta a ese lugar oscuro. Pero con el apoyo de mis amigas y mis abuelos, poco a poco empecé a sanar. Empecé a ver que podía construir una vida para mí. Una vida sin las personas tóxicas que me habían arrastrado hacia abajo durante tanto tiempo. Finalmente, dejé de mirar las redes sociales. Ya no me importaba lo que la gente dijera de Sara y Mike. No me importaban sus reputaciones ni el escándalo que había destruido sus vidas. Tenía mi propia vida en la que centrarme ahora. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz con eso. Al final, me di cuenta de que la familia no es solo cuestión de sangre. Se trata de las personas que te apoyan. Que te apoyan pase lo que pase. Y para mí, esas personas no eran mis padres ni mi hermana. Eran las personas que habían estado ahí para mí cuando más las necesitaba. Había encontrado a mi verdadera familia. Y eso era todo lo que importaba.